Hola niños, sean todos ustedes muy bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Y hoy día vamos a revisar y también a prolongar un poco la tarea de la actividad de la clase número 1. Vamos a revisar porque habían 3 preguntas que responder del cuento Blancanieves y los siete enanitos, del autor Pepe Pelayo. El autor es la persona que escribe el cuento, ¿ya? El narrador es otra cosa. A ver, esta versión de Blancanieves no es la versión clásica, es una versión un poco que quiere ser divertida. Ahora, no sé si lo logró, cada uno, después de haber leído el cuento, podrá decir si realmente era divertida, era chistosa. Pero ahí cada uno ya puede opinar y después decir por qué le pareció divertida y a lo mejor no fue tan divertida como se pensaba. Ya jóvenes, el cuento dice, érase una vez una reina sentada ante una gran ventana, bordando un pañuelo y contemplando de tanto en tanto cómo caía la nieve. La soberana era tan dulce, pero tan dulce, que si hubiera tenido nietos, estos hubiesen sido diabéticos. Una vez se distrajo y se pinchó un dedo con la aguja. El chorro de sangre llegó hasta la nieve que estaba depositada a la ventana. Así empieza el cuento, entonces. Les recuerdo que la estructura del cuento siempre tiene una exposición, cuando dice érase una vez, ahí parte con el tiempo. Después el lugar, ahí dice que estaba en una gran ventana, ya sentada. Todavía aquí, hasta el momento, más adelante sí nos dice que está en el castillo, pero aquí todavía no, de lo que leí no está. Pero siempre, generalmente, la exposición aparece el tiempo, el lugar, se presenta el personaje y también la situación inicial. En este caso, estaba abordando y se pincha un dedo. Entonces, las preguntas eran, ¿de qué trata el cuento y quién es su personaje principal? Bueno, el cuento se trata de Blancanieves, pero no es la clásica historia de Blancanieves, ¿verdad? Es una historia especial que trata de ser un poco divertida. Esa es como la respuesta a la número 1. Número 2, ¿en qué lugares, ojo, en qué lugares sucede la historia? No ocurre solamente en uno, sino que ocurre en más de uno. ¿Ya? El ambiente, los lugares más de uno. ¿En qué lugares sucede la historia? Y describe uno de ellos. Entonces, como los lugares eran más de uno, y después tú escogías alguno, cualquiera, y lo describías. Entonces yo acá, perdón, vamos a bajar aquí donde están las preguntas. Ahí están las preguntas. Dice, ¿de qué se trata el cuento? Ya lo respondimos. ¿En qué lugares sucede la historia? Y describe uno de ellos. Yo, al leer esto, los lugares son los siguientes. Primero, bueno, sucede en el palacio, luego en el bosque y finalmente en la casa de los enanitos. Esos son los 3 lugares o los 3 ambientes en los cuales transcurre la historia. Y después nos dice, que están ladrando los perros por aquí, y después nos dice que tenemos que... cállese un poquito, estoy en clase, cállese. Y después nos pide que describamos el lugar. Entonces yo escogí la casa de los enanos, ¿ya? Y la descripción sería que era una casa pequeña, también sucia, porque dice que no caía ni la mugre, ni la basura, y que después finalmente tuvieron que agrandarla. ¿Ok? Así que ahí estamos con la segunda pregunta. En la tercera, que era una actividad que estaba acá, que decía Blancanieves y los 7 enanitos, había una tabla, un esquema. Acá decía Blancanieves se caracteriza por, y ahí usted tenía que rellenar.
Lo que sí nos daban como andamiaje, como ayuda, a donde dice la madrastra de Blancanieves, se caracteriza por, y ahí nos daban las características, ser fanática de la televisión, es mala y tonta a la vez, trata mal a Blancanieves porque le tiene envidia y tuvo la intención de matarla. Entonces nosotros tendríamos que rellenar ahora estos cuadros que están acá, los tres que están, que dice Blancanieves se caracteriza por fanática de la televisión, tenía piel negra, labios blancos y pelo rojo. Ahí está. Entonces repito, era fanática de la televisión, de piel negra, labios blancos y cabello rojo. Con eso estábamos. Ok. Seguimos. Los enanos se caracterizan por, dice que querían que alguien les leyera cuentos. Eran risueños. Ah, pero también eran llorones. ¿Ya? Entonces eran risueños y llorones a la vez. Y otra característica, impacientes. Aquí no nos están pidiendo ni características físicas ni psicológicas, todas. ¿Ya? Y por último, vamos a mover aquí al profesor Mauricio, aquí, ahí lo por abajo. Dice, el príncipe. Las características del príncipe era que era hermoso y estaba enamorado de Blancanieves. ¿Ya? Esas son las características que podemos decir del príncipe. Si tú tuviste todas las respuestas correctas, te marcas Victos, te pones un 7 y estaría ok. Esa sería la primera parte de esta tarea. ¿Qué quiero hacer entonces? Porque esta actividad, esta clase, tenía más preguntas y quiero darla como la segunda parte de la actividad, ¿ya? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que respondan las preguntas que están aquí abajo. Vamos a mover de nuevo el profesor Mauricio para acá. Dice, porque aquí estaba la 3, pues la 3 era con respecto a la anterior, la que acabamos de responder. Acá dice relacionar e interpretar información. En esa parte vamos a trabajar. Número 5. Explica cuál es la situación problemática o complicación que se presenta en este cuento y responde. Entonces primero ponemos ahí en la hoja de respuesta cuando me la envíen. Seguimos con Blancanieves. Le pido entonces el curso, el nombre, el ramo, lo que ya he explicado anteriormente. Y aquí usted escribe Blancanieves parte 2, por así decirlo. Blancanieves parte 2. Pregunta en la número 5. Dice, explica cuál es la situación problemática o complicación que se presenta en este cuento. La explica. Y después dice y responde, A, ¿por qué esta situación llega a ser un problema para el protagonista? Y B, ¿lo resuelve de qué manera? Entonces ahí tenemos la 5, y que tiene A y B para después seguir respondiendo y ahondando la comprensión de lectura. ¿Ya, muchachos? Así que usted escribe 5, la respuesta, después A, respuesta, B, respuesta. Ya tenemos 3 preguntas. Y por último, aparece la pregunta o la actividad número 6. Y esa también necesito que la respondan. Vamos a explicarla. Dice, completa la siguiente línea de tiempo con las acciones que consideres más importantes del cuento. Blancanieves y los 7 enanitos. Entonces aquí, ahí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tenemos... ¿qué tienes que hacer tú? Pues en este cuadro, lo puedes dibujar en tu cuaderno o lo respondes directamente en el... Prefiero en el cuaderno que lo hagan, mejor. Aquí entonces ustedes van nombrando, ¿ya?
va nombrando las acciones. Recuerden que las acciones son los acontecimientos. Y aquí en el primer cuadrito sería la primera acción, segunda, tercera, y así hasta completar el cuadro. Esa sería la actividad para la semana que viene, ¿ya? Entonces, en este video revisamos la clase 1 y además te has llevado de regalo 3 preguntas. 3 preguntas para que tú puedas eh, trabajar en casa y seguir con la misma lectura. ¿Listo? Bien, muchachos, deseando entonces que se cuiden, obviamente que se cuiden, y esperando verlos nuevamente y pronto. Me despido y que estén muy bien, chicos. Aquí entonces nos vamos.